mundo de creciente complejidad, un mundo lleno de información, pero muy pocas respuestas. Seamos realistas, puede sentirse complicado. Y cuanto más complejos parecen los problemas, más difícil es encontrar nuestro camino. Pero ¿qué tal si las respuestas que buscamos no son tan complicadas como creemos? ¿Qué tal si te dijera que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de claridad? ¿Qué tal si en lugar de tratar de seguir adelante sin dirección, regresamos al fundamento que Dios creó para nosotros? ¿Qué tal si decidimos rechazar la confusión que nos presenta nuestro mundo? ¿Qué tal si decidimos volver a lo básico? Dios le bendiga, iglesia. Ustedes hoy como que están medio dormidos. Yo no sé si están asustados o qué, pero sonríase que Cristo le ama y nosotros también. Amén. Sí, yo escuchaba antes a la gente decir, ¿verdad? Y para mí es un privilegio estar en esta mañana junto con ustedes. Para el que no me conoce, mi nombre es Jaime y tengo el privilegio de pastorear a Belchos Español aquí en Tampa, en esta área de Brandon. Y saludamos también a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Como Luis estaba comentando hace unos segundos atrás, es importante simplemente que ¿verdad? Y entendemos que esto es una decisión personal. Hoy vamos a estar hablando de un tema que entiendo que es saludable, es bíblico y creo que todos debemos de escucharlo, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tenemos una manera de crianza o de cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que si usted tiene un hijo, ¿verdad?, de quinto grado hasta sexto grado y usted entiende que este no es el lugar para que él esté ahora mismo, si usted va a la parte de atrás, también vamos a tener ahí varios de nuestros coordinadores y voluntarios del departamento de niños y los vamos a estar llevando a las aulas, a los salones, para que tengan allá un tiempo que no va a ser sobre este tema, sino sobre otra cosa. Amén. Así que sonríase, relájese un poquito y no se preocupe, ¿ok? Estamos bajo nuestra serie Volviendo a lo Básico y una de las cosas bien importantes, ¿verdad?, que hemos estado hablando es en estos principios básicos, pero ciertamente bíblicos, los cuales nosotros como verdaderos cristianos y cristianas necesitamos practicar en nuestra vida personal, ¿verdad? Y en todo lo que hacemos. Hemos hablado de lo que es un hombre, de una mujer, hemos hablado de tantas otras cosas, del matrimonio, de las necesidades tanto del hombre como la mujer. Y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre un tema que a no muchos les gusta hablar, pero interesantemente a todos les gusta en cierta medida. Vamos a estar hablando del sexo. Amén. Así que díganme conmigo, no se ponga así, bendito. Así que seguro que sí, no es malo. Así que tranquilo, usted tranquilo y yo nervioso. Pero antes de comenzar a predicar, simplemente quiero tomar este tiempo. Nosotros amamos las misiones, ¿ok? Nosotros somos parte de un movimiento, ¿verdad?, que está cambiando el mundo, no solamente aquí en Tampa y en esta área de Tampa, sino alrededor del mundo. Y tenemos 3 grupos que han salido de misiones. Uno fue al área de Wales, otro estaba en Cuba y otro en El Salvador. ¿Ok? Tenemos otros grupos. Hace unos meses atrás, en el mes de junio por ahí, salió unos grupos también para Costa Rica, también para El Salvador, para Cuba. Y ahora nuevamente hay otro grupo que están visitando estos lugares intencionalmente y con un propósito. Y no es vacacionar, es predicar las buenas nuevas de salvación y esperanza que hay en Cristo Jesús. Amén. Así que ahí donde usted está, incline su rostro. Esto para mí es importante. Vamos a orar rápidamente. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, te damos gloria, te damos poder y majestad. Y venimos delante de ti, te presentamos a cada uno de estos hombres, de estas mujeres, de estos jóvenes que han tomado la decisión, Padre Celestial, de honrarte, de glorificarte, Dios del cielo, diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo te pido, Señor, en esta hermosa mañana, que tú les bendigas, que tú los protejas, que tú los dirijas, que tú los guardes, Padre Celestial, y que tengan muchas oportunidades de poder dar a conocer a otros la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias te damos por ellos, Padre Celestial. Como los has llevado bien, tráelos con bien de igual manera. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria siempre. Amén y amén. Hablar de sexo entre cristianos puede ser algo controversial, aún a pesar de que es algo bíblico. Hay muchas personas que lo ven como un tabú y piensan que no se deben de hablar de estas cosas dentro del contexto de la iglesia. Pero permíteme recordarte algo. Dios ciertamente diseñó y creó el sexo. Y si Él lo creó, ciertamente es bueno. Y si es bueno, ciertamente es bíblico y debemos de hablar de Él.
bajo su contexto. La Biblia claramente expresa la intención de Dios para el matrimonio. Dentro del matrimonio bíblico encontramos la satisfacción y la realización espiritual y sexual entre un esposo y una esposa. El sexo es un regalo poderoso de parte de Dios para el ser humano. Como regalo de Dios, el sexo tiene como propósito mayormente aumentar la intimidad emocional y espiritual con tu esposa, con tu esposo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, su primer mandamiento fue: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y no hay otro modelo para hacer eso si no es a través del sexo. Cuando Dios creó a Eva para Adán, Él los unió y dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El deseo de Dios es que el matrimonio fuera una relación permanente, que fuera un pacto único de un hombre y una mujer biológicos. El matrimonio en el diseño original tiene la cualidad de ser exclusivo. En otras palabras, descarta, aleja, quita y retira su intimidad de todas las demás personas. Es entre el esposo y la esposa, no una tercera persona. Dios prohibió formalmente la ruptura de la unión matrimonial al dar este simple mandamiento: no cometerás adulterio. Eso está en Éxodos. También el libro poético de Proverbios dice que Dios nos da la sabiduría, nos regala el entendimiento para que las parejas dentro del matrimonio puedan evitar dejarse seducir por la infidelidad y la lujuria. El Nuevo Testamento respalda este principio totalmente al reafirmar el vínculo familiar. Jesús mismo dijo estas palabras: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pastor, estamos hablando del tema del sexo, pero hasta ahora lo que he hablado es del matrimonio. Oiga bien, porque esto no es solamente para las personas casadas, esto es también para los solteros y cada uno de los que estamos aquí. This is also for you, youth, that you listen to me. This is not only for elder people, it's not for old people. It is for all of us that are here today, as well as the people that is watching us on the social media. El matrimonio es caracterizado por el amor. Dios lo ha establecido de manera incomparable. Es caracterizado por el amor y la satisfacción sexual. Pero dentro del amor y la satisfacción, ciertamente el sexo tiene el propósito de alcanzar una intimidad relacional indestructible al llevarlo ciertamente, como dice la Biblia, a ser uno. Parte de lo que caracteriza una relación matrimonial bíblica es la unión sexual entre los cónyuges, entre un esposo y una esposa. La unión sexual cumple, la unión sexual consuma y establece el matrimonio sobre la base de un compromiso matrimonial juntos o mutuo. La Biblia trata el acto íntimo sexual de un esposo con su propia esposa con dignidad. Inclusive se refiere a él como algo honroso y sin contaminación. Esto no se oye ciertamente como lo que el mundo nos está enseñando, ¿verdad que no? Mira lo que dice Hebreos 13:4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. La palabra de Dios demanda y nos exhorta como cristianos a mantener nuestras propias relaciones sexuales únicamente y exclusivamente con nuestros cónyuges. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7 dice lo siguiente, y simplemente esta es la base de lo que quiero hablar en esta mañana. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual, versículo 4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, versículo 5. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Versículo 6, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Mire bien, teniendo relaciones sexuales con su esposa,
porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. La Biblia es tan clara en esto del sexo y el matrimonio que hasta anima al hombre casado a deleitarse en la esposa de su juventud. Y dice, toda su vida, recreándose en su belleza y en su amor. Eclesiastés 9:9 dice, vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da, lo voy a decir de nuevo, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Es una bendición para tu vida tener una esposa, es una bendición para tu vida tener un esposo. Pastor, ¿por qué es importante aclarar todo esto? Oye bien, es importante aclarar todo esto porque la cultura y la sociedad en la que vivimos ha distorsionado ciertamente el propósito del sexo, convirtiéndolo en un dios. Lo ha convertido en un ídolo y han sexualizado la imagen de la mujer, utilizándola muchas veces o en la mayoría de las veces como un objeto de placer únicamente. Si hablamos del sexo como un objeto únicamente de placer, y si esa fuera la única meta, entonces sería algo de instinto, algo bestial o animal. No tendría sentido ni propósito en sí. Pero la realidad es que el sexo es mucho más que eso. Y el placer no es su único objetivo. Alguien dijo, hay dos maneras de mirar el sexo. Está la manera correcta y la manera incorrecta. Cuando lo miramos correctamente, el sexo no es su propio fin. En otras palabras, la intimidad sexual para únicamente alcanzar placer no es el fin bíblico para lo que Dios ha entregado al hombre y a la mujer en matrimonio, la relación íntima sexual. Es placer y es bueno, Él lo creó, pero ese no es el único propósito de eso. Hay un propósito o varios propósitos dentro de esto, pero nuestra sociedad ha separado el placer sexual del propósito del sexo. Nuestra sociedad ha separado esto y ha convertido el sexo únicamente enfocado bajo la sensualidad y el placer del hombre o la mujer. Pero cuando miramos el sexo correctamente, nuestra cultura está y lo miramos, nos damos cuenta de varias cosas, y una de estas es la siguiente: nuestra cultura está obsesionada hoy en día con el sexo. Pastor, ¿cómo podemos investigar eso? Mire las redes sociales, mire por qué crearon Snapchat, miren Tinder, miren TikTok, miren el sexting que hay entre los jóvenes y los adultos, miren el internet, miren los comerciales y mucha de la programación televisiva que nos bombardea incansablemente con referencias directas o sublimes de sexo. Oye bien, 46 millones de adultos en los Estados Unidos miran pornografía en línea frecuentemente. Dicen que en México los lunes es el día más popular donde las personas miran pornografía. Casi 40% de los hombres han mirado pornografía para aprender sobre sexo, mientras que el 21% de las mujeres hicieron lo mismo. Quiero decirte algo en esta mañana. La pornografía y el mundo como define la sexualidad y el sexo entre un hombre y una mujer no tiene nada que enseñarte. Nosotros, donde únicamente podremos entender responsablemente, bíblicamente, saludablemente cualquier cosa sobre el sexo, es dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Pero no nos gusta hablar de eso. Rápido nos inclinamos y pensamos, no, es que esta gente son muy radicales. No somos radicales. Es lo que la Biblia establece. ¿Dónde? Pregúntate tú en esta mañana, ¿dónde tú aprendiste sobre el sexo? Y eso sucede mucho en nuestra cultura hispana, donde nosotros tenemos un tabú para hablar de estos temas, donde esperamos las consecuencias para después tratar de arreglarlas. ¿Dónde aprendimos esto? ¿Aprendimos de sexo en la escuela?
Aprendimos de sexo mirando pornografía, aprendimos de sexo entre amigos. ¿Dónde aprendimos nosotros sobre este tipo de cosas? Ciertamente, hoy en día, si tú no le estás enseñando esto a tu hijo o hija de manera bíblica, alguien ciertamente se lo está enseñando. 87% de los hombres entre 18 a 35 años reportaron que ven pornografía frecuentemente. El 93.2% de los jóvenes están expuestos a la pornografía antes de haber cumplido los 18 años. El 62% de las jóvenes mujeres están expuestas a la pornografía antes de cumplir los 18 años. De los 3 estados que consumen más pornografía en la nación de los Estados Unidos, Florida es el tercer lugar, siendo Luisiana el primero y Mississippi el segundo. La edad promedio donde un niño es expuesto a pornografía por primera vez está entre los 8 a los 10 años de edad. Por esto que acabo de decirles, y mucho más aún, es necesario, iglesia, que nosotros volvamos a lo básico. Dios diseñó el sexo para que lo disfrutemos y lo celebremos en nuestra vida. Pero tiene que ser valorado, tiene que ser celebrado dentro de los parámetros y el contexto que Dios ha creado para esto. Y el matrimonio es el contexto perfecto creado por Dios para celebrarlo. Por eso es necesario volver al modelo original que Dios creó para el sexo, el cual está reservado exclusivamente, mire la palabra que estoy usando, exclusivamente para el matrimonio. Cuando entendemos el diseño de Dios para el sexo, no vamos a hacer un Dios de Él, no vamos a abusarlo, sino que más aún vamos a disfrutarlo y en el proceso vamos a traer gloria a Dios. Y es por eso que la Biblia, esta palabra bendita, inerrante, es la única que nos puede ayudar a entender el diseño de Dios para el sexo y los parámetros que necesitamos tener. Amén. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Mientras usted lo busca, quiero dejarle saber que lo que vamos a estar hablando hoy 100% es bíblico, que hay cosas que probablemente se me van a quedar fuera porque esto es tan exhaustivo que pudiéramos hacer una serie de un año simplemente hablando sobre este tema. Así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para cubrir lo que yo entendí, ¿verdad? En oración, que es lo más necesario. Pero al mismo tiempo quiero que oigas, que escuches algo. No te desconectes de este mensaje. Escúchalo y presta atención, porque ciertamente habla cada uno de nosotros en cualquier etapa que estemos. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 7. Voy a leer el versículo 1 y 2. Ahora, este es Pablo hablando. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Esto me da gracia cuando leo esto, donde Pablo está diciendo que cada hombre debe tener su propia mujer y cada mujer su propio marido, porque pienso cuando hoy en día nosotros estamos hablando de sexualidad, cómo tenemos que añadirle a la palabra hombre y mujer biológico. Es interesante y le digo esto porque ciertamente Corinto estaba viviendo esa época, Pablo estaba viviendo estos retos de inmoralidad sexual similares a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Lo único que ellos no tenían internet todavía, pero era similar. Corinto era una ciudad altamente sexualizada. En este capítulo 7 Pablo está tratando con preguntas específicas que fueron escritas de parte de estos cristianos y cristianas para Pablo. Y dentro de estas preguntas había una con relación a la función sexual. Algunos pensaban que se podría disfrutar de todo en la vida y que cualquier cosa que uno quisiera hacer sexualmente estaba bien y era válida, incluyendo el adulterio, la infidelidad, el engaño, la prostitución, actos homosexuales y las orgías. Otros se fueron al otro extremo. Otros pensaban que el sexo era tan malo que ni con su propia esposa deberían hacerlo porque eso mostraba debilidad espiritual. Pablo les recuerda a los corintios que la homosexualidad, la prostitución y el adulterio eran pecados que debían ciertamente evitarse. Hoy en día vemos cómo las redes sociales están llenas de hombres y mujeres semidesnudos o semidesnudas, pero a causa de nuestra tolerancia lo vemos como normal.
Pero la realidad es que, iglesia, no es normal. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Algunos están siendo infieles a sus esposos o a sus esposas, pero su tolerancia al pecado sexual los ha llevado a decir: esto no es infidelidad porque no es físico. Yo solamente estoy mirando, no estoy tocando. Estamos minimizando nuestro pecado. Lo que estás haciendo, quiero decirte hoy y ayudarte a entenderlo, está mal. Es inmoralidad. Es inmoral. El sexo virtual es tan inmoral como cualquier otro tipo de pecado. Es obsceno, es malo, daña tu relación con tu esposa, daña tu relación con tu esposo. Nosotros los esposos estamos aquí para proteger y darle seguridad a nuestras esposas. Y cuando hacemos este tipo y practicamos este tipo de cosas, no estamos afirmando a nuestras esposas, le estamos creando complejos e inseguridades que ciertamente no tienen que ver nada con ellas y todo con nuestra lucha contra el pecado. Estás posteando fotos sensuales tuyas y haciendo comentarios sexuales en las redes sociales y dando likes y corazoncitos que ciertamente cuestionan si verdaderamente tú como hombre, tú como mujer has sido renovado en Cristo. Estás buscando valor en este tipo de cosas. Vives para vestirte sexy, tomarte fotos provocativas y ganar la atención y los likes y la aceptación virtual de los demás. Algunos hombres le dan like a sus amigas y le dicen lo bien que se ven, pero no sacan tiempo para decirle a la esposa que tienen en su casa y de frente todos los días lo hermosa que es y lo linda que le queda la ropa. Es distorsión. Esta distorsión es la que lleva a muchos a buscar nuevas maneras y formas de satisfacción. Y es de ahí que nace la infidelidad. Es de ahí que nace la pedofilia, la bestialidad, las orgías y otro tipo de aberraciones. No empezó que se despertó la persona y cometió un acto. La inmoralidad de este mundo, como el mundo ha sexualizado la figura del hombre y de la mujer, nos ha llevado a una época difícil donde ciertamente necesitamos tomarnos de las manos de Dios y poder entender y mirar los parámetros de Dios para nuestro matrimonio y nuestras relaciones. Amén. Este tipo de pecado atenta contra tu propio cuerpo y ciertamente por ende contra tu propia vida. Y la consecuencia es que destruye el alma del hombre o la mujer que lo practica y también del esposo o de la esposa a quien se lo estás haciendo. El problema mayor es que hemos aprendido a vivir tolerando y minimizando este tipo de conductas en nuestra vida. Hemos tomado la Biblia y la hemos puesto en un lugar. Y ciertamente lo que hemos hecho es que le hemos pedido a Dios y a la palabra de Dios que bajen a nuestro nivel en vez de nosotros buscar subir al nivel de la palabra que nos está Dios demandando. Al nivel de la santidad que Dios nos está llamando. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, iglesia. Yo lo que te estoy diciendo es que es bíblico y cada uno de nosotros debemos de aspirar, debemos de luchar, debemos de pelear, debemos de batallar y buscar con intencionalidad alcanzar cada una de estas cosas. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, me voy a sentar solo a ver Facebook, o a ver Instagram, a ver TikTok o cualquier otra aplicación como esta, porque necesitan relajarse o liberar el estrés? La Biblia dice que los ojos nunca se sacian. Estaba viendo mientras estudiaba esto varios videos y había una persona que salió y dijo, estaba preguntando sobre por qué le llamaron TikTok a TikTok. Y él da una súper explicación, pero lo que recuerdo es simple. Es que él dice que cuando una persona está pasando el teléfono, dice TikTok, TikTok. Y habla del tiempo que toma esta persona en seguir pasando. Por eso los videos son cortos. Porque comienzas a satisfacer y como el ojo, la Biblia establece que nunca se sacia, comienzas TikTok, TikTok. Y de momento, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, no levanten la mano? Oye, wow, yo llevo aquí 4 horas. Yo tenía que cocinar, yo tenía que buscar a mis hijos, yo tenía que hacer esto, yo tenía que ir al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice que los ojos nunca se sacian. Hemos creado, oye bien, una doble vida, utilizando el social media para crear la persona perfecta, hermosa y elocuente que quisiéramos ser y no somos verdaderamente. Mire cuántos filtros utiliza la gente para las fotos en las cuales tú mismo no te conoces después que las arreglas.
Mira, mira. Mira cuántas fotos pones buscando likes, aun cuando estás exhibiendo tu cuerpo y lo estás sexualizando. Muchas mujeres han encontrado su identidad en el sexo, pero Pablo le recuerda a cada uno de nosotros, como hombre o como mujer, y nos hace reflexionar sobre nuestras actitudes. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Mire lo que dice, y él comienza con una pregunta. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, en otras palabras, ustedes mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan, estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Versículo 11. Mire esto. Algunos de ustedes antes eran así. Yo fui uno de esos. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Pablo les recuerda a aquellos que un día caminaron por esos caminos, que fueron limpiados por la sangre de Cristo. Tú y yo no tenemos que vivir atados al pecado, porque en Cristo somos más que vencedores. Es importante que entiendas hoy las palabras de esperanza que hay aquí. Para aquellos que, si viniste hoy por primera vez, no nos vamos a disculpar porque estamos predicando la Biblia, pero no te rindas de nosotros. Ven el próximo domingo, ¿ok? Es importante que entiendas hoy las palabras de esperanza que hay aquí. Si tú estás lejos de Dios, si tú estás apartado de Dios, si tú estás viviendo cualquier tipo de estilo de vida similar a este. Si alguno de ustedes hoy está practicando cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, sepan algo, que Dios puede perdonarte porque la Biblia lo dice. Y que Él te ama y está dispuesto a perdonarte, pero tú necesitas arrepentirte y darle la espalda radicalmente, totalmente a este tipo de conducta que es destructiva para ti y para los que te rodean. Pídele perdón a Dios hoy, porque la gente que practica esto ciertamente no heredará el reino de los cielos. No dice si estás luchando, dice si las practicas, si te has rendido a ellas y no se las has entregado a Dios. Es a causa de esta inmoralidad que Pablo les dice que es bueno abstenerse de las relaciones sexuales dentro del contexto de la soltería. Los deseos sexuales son normales y buenos, pero únicamente en el contexto del matrimonio. Si tú estás casado y casada, tú puedes mantenerte lejos de estas tentaciones sexuales siendo sexualmente y totalmente satisfecho en tu matrimonio. Si tú que estás casado o casada estás luchando con esto, evalúate si tú te estás acercando a tu esposo o a tu esposa frecuentemente. Y si no, ¿por qué no está sucediendo? Mujer, protege a tu esposo. Hombre, protege a tu esposa de cada una de las tentaciones sexuales que puedan tener. Disfrútenlas entre ustedes solamente y traigan gloria a Dios en el proceso. Pablo también le dice a estos cristianos que a causa de la inmoralidad de su cultura, los solteros vivan como si estuvieran casados. En otras palabras, no teniendo relaciones, sino guardándose para el momento que llegue su esposo o su esposa. Y a los casados le dice, tienes esposa, deberías de estar teniendo relaciones con ella. Tienes esposo, deberías de estar teniendo relaciones con él. Primera de Corintios 7, versículos 3 y 4, mira lo que dice. El esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Eso lo dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3, versículo 4 dice, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. Por eso hablamos la semana pasada de sometimiento. Y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a la esposa. Por eso hablamos de someternos unos a los otros. Pablo le dice a estos cristianos casados, ustedes tienen un deber conyugal con su esposa. Ustedes le deben afecto. En otras palabras, que tu deseo sexual hacia ella venga acompañado de afecto. Tú y yo como hombres somos un poquito diferentes.
Podemos pelear, podemos tener una discusión y cuando llega la noche pareciera que no pasó nada. Y estamos en busca de algo que no se nos ha perdido. Las mujeres resisten muchas veces a eso porque no hemos tocado su corazón y ya queremos tocar su cuerpo. Y Pablo nos está invitando a decir, tú tienes una obligación conyugal. Ámala. Llévala al cine, comprar un ramo de flores, cuídala, trabaja en su afecto. Muchos se acordaron de la canción, ¿eh? Los atrapé. Ciertamente, claramente, específicamente, Pablo está diciendo, no hay nada de maldad en esto, pero hombres, asuman su deber conyugal. En la versión 2023 debería de decir, deja de estar mirando Facebook tanto, deja de estar mirando a otras personas y enfócate en lo que Dios te ha dado y como Él te ha bendecido con tu esposa, con tu esposo, para que lo glorifiques a Él. La mejor manera de disfrutar el regalo del sexo en el matrimonio es podernos entregar desinteresadamente el uno al otro. En otras palabras, teniendo como prioridad al otro y no buscando satisfacernos a nosotros mismos. Porque cuando hacemos eso, ciertamente en el proceso vamos a quedar satisfechos. Porque no únicamente estamos cumpliendo con el mandamiento divino, también estamos complaciendo y cuidando de nuestra esposa y vamos a recibir recíprocamente ese amor de nuestra parte. Tanto del esposo a la esposa como de la esposa al esposo. Aún en temporadas difíciles como las que todo matrimonio atraviesa, es importante reconocer que el sexo y tus deseos sexuales hacia tu esposa, hacia tu esposo, son una herramienta divina que los une. Si no, trátelo. Como dije antes, seguro que para el hombre es más difícil discutir y luego tener intimidad sexual. Pero ahí es donde viene el balance. La mujer necesita intimidad sin sexo, él necesita intimidad, pero a través del sexo. Así que hay una combinación, un complemento. A veces necesitas verbalizar tus emociones y compartirle a él, oye, no es que yo no quiera tener intimidad contigo, no es que quiera consumar esto, pero es que mi corazón se siente de esta manera. Nuestra cultura moderna te dice, puedes tener intimidad, pero sin pacto. Puedes tener intimidad, pero sin compromiso. Por eso la gente convive hoy en día. Pero la realidad es que la foto bíblica del matrimonio es vista a través únicamente del compromiso. Cuando tenemos compromiso, podemos satisfacer las necesidades de nuestro esposo, de nuestra esposa. Donde hay compromiso, oye bien, existe la entrega. Donde hay compromiso, existe la entrega. Te lo demuestro. La Biblia dice, hablando de Jesús, en esto Dios muestra su amor por nosotros. En que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió. En otras palabras, se entregó por nosotros. Él no esperó que tú te salvaras. Él no esperó a que tú nacieras y le rindieras gloria. Él tomó una decisión de amor sacrificial y te amó antes de que tú siquiera pudieras amarlo a Él. Me muevo. 1 Corintios 7, versículos 5 y 6. No se priven, dice Pablo y continúa contestando esta carta, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberían volver a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Versículo 6, eso se los digo a modo de concesión, no como un mandato. Hay tiempo para todo, hay momentos que nuestras esposas están en una temporada, hay momentos que los esposos también pasan por eso, ¿verdad? Y necesitan su espacio, no hay pecado en eso, pero no debe de ser la norma. Las parejas casadas tienen la responsabilidad de cuidarse mutuamente, pero no de privarse el uno al otro. El sexo se hizo para multiplicarnos, el sexo se hizo para la procreación, pero también Dios lo hizo con el propósito de que el esposo y la esposa tuvieran una conexión continua, donde se pudieran conectar íntimamente. La Biblia nos recuerda que tu parámetro seguro en el matrimonio, cuando tienes deseos sexuales, es tu esposo y es tu esposa. No es llamar a un amigo tuyo que hace tiempo tú no ves porque él te entiende y te escucha y el tuyo no. Yo no te estoy diciendo que tú no tengas razón en el hecho de que a lo mejor tu esposo o tu esposa no te está prestando atención.
pero eso no justifica tus acciones. Y menos a alguien que ahora vive en Cristo Jesús. Por eso necesitamos volver a lo básico. Por eso necesitamos volver a mirar la palabra de Dios, que es clara y nos demanda tanto al hombre como a la mujer a asumir nuestras posiciones y nuestra responsabilidad para que podamos cumplir con tipos de mandatos como estos que son necesarios e imprescindibles en nuestra familia, en nuestras relaciones y en nuestro matrimonio. No se roben la bendición de tener relaciones sexuales. Mujer, no controles a tu marido privándolo de relaciones sexuales contigo. Ah, ¿no hiciste esto? Prepárate. Mi amor, no. Aunque pida, no hay. Mi amor, pero no. Yo me siento de tal o cual forma. Háblenlo, trabájenlo, pero no se nieguen el uno al otro. No controles a tu marido. El sexo Dios lo creó para ser utilizado y apreciado, pero no para que fuera adorado. Por eso necesitamos control propio. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, al igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. En otras palabras, que tuvieran dominio propio y no fueran arrastrados por el sexo y sus pasiones. Cada uno tiene un don. Algunos tienen el don de poder controlarse bien y poder mantener una vida de celibacía, ¿verdad? De no casarse, pero hay otros que no pueden estar solos. Hay otros que están como león rugiente, buscando a quien devorar. Oye, y no es que eso sea pecaminoso, lo que pasa es que no se debe de salir de los parámetros de la palabra de Dios y del diseño original para el matrimonio. Algunos tienen el don de la soltería. En otras palabras, si fuiste llamado a ser soltero o soltera, Dios te bendiga. Pastor, ¿cómo yo sé si yo he sido llamado a eso? Bueno, dependiendo cómo tú estás trabajando tus relaciones y cómo tú te sientes, ¿verdad? En la inclinación a la necesidad de tener un compañero del sexo opuesto, por supuesto. Pero hay otros que han sido llamados, que tienen el don del matrimonio. Ese soy yo. Si eres tú, cásate. Si no estás casado o casada, cásate. A veces pensamos y no miramos la historia donde los jóvenes de los tiempos de antes, bíblicos, se casaban a los 17 años, 18 años. No estoy diciendo que debamos de hacer o no hacer eso. Lo que le estoy diciendo es esto. A veces esperamos al otro extremo, a casi los 40. No por falta de que no tengas pareja, porque muchas veces, no, es que quiero cumplir esta meta primero. Es que quiero alcanzar esto primero. Es que si me caso, esto me interrumpe mis planes. Pero ¿serán tus planes más importantes que el diseño de Dios para tu vida? Y son cosas que simplemente les invito a evaluar. Ser soltero, estar casado es un don especial y cada uno también tiene sus propios retos. Pablo no le está imponiendo nada a nadie aquí. Lo que sí establece es que en ninguno de los casos, de los dos casos, y ninguno de los dos estados, sea que estás casado o casada, sea que eres soltero o soltera, hay espacio para la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no es permitida. Tampoco hay nada de malo en que alguien haya sido llamado al matrimonio y esté sufriendo porque no encuentra una esposa o un esposo. No hay nada de malo, sigue buscando, que el que busca encuentra en los lugares correctos. Pablo no ve ese tipo de personas como gente inmadura. Pablo no está diciendo aquí en el texto que son menos espirituales, sino que en su caso es mejor que en cuanto antes se casen. Eso es lo que está diciendo el texto. Y te quiero presentar la foto. La foto bíblica del matrimonio es un hombre, biológicamente hablando, es una mujer, biológicamente hablando, que se convierten en una carne por toda una vida o hasta que la muerte los separe. El matrimonio, iglesia, le pertenece a Dios, no a nuestra cultura. Y ya estoy cerrando con esto. En fin, todo esto que hemos hablado nos lleva a una conclusión. Y es la siguiente: necesitamos parámetros en nuestra vida. Seas hombre o mujer, sin importar la edad que tengas. No está bien que pongas fotos semidesnudas en las redes sociales. Es inmoralidad, no arte. Esos son parámetros bíblicos. Vivimos en una sociedad que se contradice. Decimos lo malo que es utilizar a las mujeres o los hombres como objetos
Pero por el otro lado le brindamos las oportunidades a las personas y les rendimos adoración a aquellos que se presentan como objetos y se sexualizan. Les doy un ejemplo. Porque no tenemos parámetros, hoy conocemos y tenemos un grupo de personas que le llamamos los influencers, que tienen millones de suscriptores, pero no dicen nada que tenga ningún tipo de, en su mayoría, de entendimiento, no tienen nada que sea contundente, se están mostrando sus cuerpos, están viviendo una vida que tú quisieras vivir y ellos te la están mostrando así, pero detrás de eso tú no estás viendo la verdad y el sufrimiento. ¿Cuántos de ellos han salido que se han quitado la vida? Eso usted lo ve ahí a cada rato. Porque esta gente no tiene parámetros. A veces decimos, wow, es que estos hombres se pasan mirando, son unos viejos verdes y nos miran y nos hacen y dicen y cosas. Pero la realidad es que nos tenemos que preguntar, si la persona que a mí me agradara y para quien estoy posteando esta foto me dijera lo mismo que ese hombre me está diciendo, ¿lo hubiera tomado de esa manera? Lo que pasa es que no nos gusta hablar de esto porque nos ponemos sensitivos y sensitivas. Esto no solamente aplica a la mujer, esto también aplica al hombre. Y la realidad es que aquí yo no me paré para ser un juez, ¿ok? Porque todos tenemos algo, todos estamos batallando con algo. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Lo que estoy es tratando de enseñarte claramente que la palabra de Dios nos enseña de manera saludable los parámetros que hay y deben de haber dentro de las relaciones y el matrimonio. Porque no tenemos parámetros hoy. Llamamos a influencers a este tipo de personas, ¿verdad? Y lo único que ellos enseñan a través de sus cámaras son sensualidad. Lo único que aportan es cuerpos para nosotros mirarlos como objetos. Y tú y yo necesitamos que nuestra influencia, oye bien, y que nuestro influencer sea Dios. Y cada uno de sus parámetros para nuestra vida, no el mundo. Porque como les dije antes, el mundo no creó la sexualidad ni el matrimonio, fue Dios desde el principio. Y esto me recuerda, voy a hacer el mejor ejemplo que puedo dar cuando estaba pensando en esto. Esto me recuerda una noche, yo tenía en Puerto Rico, yo soy de nacionalidad puertorriqueña, y una noche me fui en un carro deportivo, en un coche, en un auto, no sé cómo lo dicen en su país, y me fui en mi vehículo que era de carrera. Para los que les gustan los carros, era un Mazda RX-7 y lo tenía preparado y etcétera. Y me fui con este carro bien poderoso. Tenía mucho poder este carro y me fui sin parámetros. Y a causa de no tener parámetros, me metí en una pista clandestina a correr, y como no habían parámetros y yo no tenía parámetros, ni los que me rodeaban tenían parámetros, nos pusimos a correr y el que corrió antes de mí, en vez de salir por el lado que tenía que salir, se metió en contra del tránsito y ya yo venía bajando con otro vehículo que estábamos corriendo a sobre más de 90 millas. Impacté ese vehículo de frente y este hombre que estaba en el otro vehículo se rompió 4 costillas, el carro de él se desbarató, el mío quedó también destruido. Y pensando en esto, pienso en el sexo. El sexo es poder, por eso Hollywood lo utiliza, por eso Netflix hace tantas series con esto, por eso es que estamos tan contaminados en los anuncios con este tipo de cosas, porque el sexo es poder. Y lo podemos utilizar de manera correcta o incorrecta. Tiene poder para unirte con tu esposo y con tu esposa. Tiene poder para satisfacerte dentro del parámetro del matrimonio, a ti como esposo o a ti como esposa. Pero también tiene el poder suficiente para destruir tu matrimonio si lo sexualizas y lo sensualizas. También tiene el poder para separarte de tu realidad y vivir en un mundo escondido y oscuro como lo es la pornografía. Y eso me recuerda de mi carro. Tenía poder, pero el que lo conducía, que era yo, no tenía parámetros. Y de la misma manera, el sexo es poder, y si no lo vemos a través del diseño original y los parámetros dados por Dios, vamos a destruir nuestras vidas y la de muchos de la gente que amamos. El sexo es como el carro deportivo que tenía, es poderoso, y por eso y por esta razón hay que utilizarlo de manera correcta y propia. El sexo es parte de la vida del ser humano. Y necesitamos renovar nuestra mente constantemente, diariamente, como dice la Biblia en el libro de Romanos, para que nuestra conducta y entendimiento estén bajo los parámetros de Dios y su palabra. El problema no es el sexo, es la necesidad de parámetros y orden en nuestra vida. Le echamos la culpa al sexo, la raíz en nuestro corazón y nuestro pecado. Los deseos sexuales son saludables. Lo malo está en practicarlos sin parámetros. Te doy unos ejemplos para que estemos claros.
el sexo no tiene lugar ni espacio en las relaciones de amigos con beneficios. El sexo no tiene lugar dentro de una relación de noviazgo. El sexo no tiene lugar en la vida de aquellos que luchan contra la atracción al mismo sexo. El sexo no tiene lugar en las parejas que están comprometidas y a punto de casarse. No hay espacio para la inmoralidad en la vida de una persona soltera o casada. La pornografía, el sexting, los encuentros casuales, enviar fotos tuyas sensuales o desnudas, seas hombre o seas mujer, es estar fuera de los parámetros de Dios y punto. Todos estos son ejemplos de cómo salimos de los muros de contención y parámetros divinos que Dios nos ha entregado. Cuando vivimos sin los parámetros de Dios para el sexo, es como estrellarte, como no poder controlar el poder del auto que tú manejas. Cuando no controlamos nuestros deseos sexuales, vamos a traer destrucción a nuestra vida. Iglesia, amigo, tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, comprende hoy que el matrimonio bíblico es el único lugar donde el sexo es aprobado y ordenado por Dios. El matrimonio es el único contexto bíblico saludable donde nuestros apetitos sexuales deben de ser consumados. El sexo dentro de los parámetros divinos del matrimonio nunca trae vergüenza. Pastor, una preguntita, porque se te olvidó esta. Pastor, si toco y hago todo menos consumar, si hago todo menos tener relaciones, ¿estoy fuera de los parámetros? Sí. Ya te contesté. Porque un día, óyeme bien, tú que eres soltero o soltera, cuando te cases vas a poder mirar a tu pareja, la que Dios tiene para ti, y le vas a poder decir: vamos a casarnos porque estoy ardiendo por ti, porque te estaba esperando y me separé para ti. ¿Vio? El problema no es estar ardiendo ni querer tener sexo, es meterlo en los parámetros divinos que Dios creó para él. Amén. Se puede, es difícil, pero se puede. Yo corrí en una pista clandestina, en la oscuridad, sin reglas, sin barandas de protección, sin parámetros, y tuve un accidente porque no había nada que me hubiera podido proteger, y me llevó a la destrucción. Y con esto te digo, no diluyan los parámetros y los estándares de Dios. Sus parámetros son absolutos y no hay, óyeme bien, lo podemos mirar juntos en la Biblia, no hay sombra de variación en ninguno de ellos. Es claro, transparente, es blanco y negro. Y porque tú no estés de acuerdo con ellos, no significa que dejan de ser verdad. Recuerda, la indiferencia a esto no va a resolver tu situación presente ni futura. Más aún, te va a destruir. Iglesia, óyeme bien. Yo sé que estos tópicos nos dan hasta dolor de cabeza. Créame a mí que fue el que escribió el sermón. Yo sé que no es fácil hablar de esto. Yo sé que no estamos acostumbrados a ver la palabra muchas veces de esta manera tan simple y tan transparente. Pero que no se te olvide que el sexo solo cabe únicamente en una relación monógama entre un hombre biológico y una mujer biológica en el santo pacto del matrimonio, y hasta que la muerte los separe. No, oye bien, no es que somos anticuados, no es que estamos atrás, ni que tampoco estamos fuera de moda. Creemos en esto porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su diseño para el matrimonio no tiene fecha de expiración porque es perfecto. Amén. Y voy a terminar de esta manera, como quise haber empezado y se me olvidó. El sexo no fue inventado por el hombre. El sexo realmente es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Jesús, basta. Aleluya. Sigan cantando, sí. Okay. No se vayan, por favor, porque quiero orar por todos juntos, ¿ok? Vamos a cantar este un momento, una estrofa, y
Vamos a orar juntos, ¿ok? Por favor, no se vayan. Agua que a beber. Cantamos, iglesia. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo. Jesucristo basta. Oigamos un momentito, iglesia. A lo mejor usted dice, bueno, pastor, ya yo me fui, ya yo me caí porque lo que pasa es que yo he estado practicando esto. ¿No escuchaste lo que dije al principio? Que el Señor todavía tiene espacio para ti si nos arrepentimos. Hoy yo estoy aquí, pero no siempre estuve aquí. Yo también tuve una vida que no fue agradable delante de los ojos de Dios. También antes de conocerle a Él viví en una vida no agradable y promiscua. Y saben que no me siento orgulloso de decirlo, al revés, me da vergüenza, pero lo que me da gozo y alegría es que Dios me encontró en un lugar oscuro como ese, me sacó, me salvó, me restauró y me hizo un hombre nuevo para su gloria. Y yo lo que te estoy diciendo es que las malas mañas, las malas manías, no sé cómo lo dicen en el país de usted, pero yo no te estoy diciendo que esto es algo que simplemente tú cierres y abres los ojos y cambias. Por eso necesitamos ser intencionales. Yo no te estoy diciendo que salgas por esta puerta cabizbajo y sintiéndote destruido. To the youth, I'm going to tell you something. I don't want for you to think about this and about sex in a way that I already messed up. What is the point? No, the point is that you need to recognize it. You need to come forward before God and you need to ask for forgiveness. That's what I'm saying. God has enough power to forgive you and change you and restore your heart for His glory. Así que es importante, iglesia, que entendamos algo. Esto no se trata de salir cabizbajo. Esto se trata de comprender que hay un modelo bíblico que a lo mejor tú no entendías. Que hay un modelo bíblico saludable para el sexo y es necesario que tú y yo nos alineemos a este diseño y traigamos gloria a Dios en el proceso. Amén. Así que ahí donde tú estás, si ese eres tú, haz lo que tengas que hacer. Si estás conviviendo, cásate. Si estás teniendo relaciones sexuales, detente. Si necesitas ayuda, llámame. Es confidencial, te vamos a ayudar. Mi esposa y yo tenemos las herramientas para ayudarte. Así que no te rindas. Yo he casado ya varias personas en esta iglesia que han estado conviviendo, pero es parte de su proceso de cambio. No hay maldad en eso, porque estamos peleando la buena batalla de la fe. No es que lo hayamos alcanzado todo ya, pero una cosa hacemos, olvidamos lo que queda atrás y proseguimos el blanco de Dios. Proseguimos esa cruz de Cristo y vamos cada día creciendo. Amén. Así que ánimo. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios en esta hora y permíteme orar por ti. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Venimos humildemente. Vinimos delante de ti, Señor, llenos de convicción de tu Espíritu Santo. Hemos fallado, Señor, te hemos fallado a ti, porque muchos de nosotros hemos creado del sexo un ídolo. Adoramos al sexo, vivimos en la oscuridad de la pornografía, de la infidelidad personal o virtual. Vivimos sexualizando nuestros cuerpos y hemos encontrado muchas veces nuestra identidad en lo que otros dicen de nosotros y en los likes que nos dan, Señor. Pero hoy venimos delante de ti y reconocemos hoy, Señor, que te hemos fallado, pero también reconocemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso nos arrepentimos delante de ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón. Te presentamos hoy nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Que tú los recibas como adoración para ti, Señor. Y te pedimos y te suplicamos que tú nos ayudes a caminar en esta temporada y que podamos alinearnos, Dios del cielo,
a los parámetros que tú nos has entregado para nuestra relación matrimonial y también de soltería. Ayúdanos a vivir el contenido de este mensaje de tu hermosa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu perdón, por tu salvación, pero también por la convicción del Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Dios te bendiga, iglesia.